102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. 20 minutos nos separan de las 7 de la tarde y ahora ya estamos aquí con Miguel Ángel Beso y su columna de Realidad Política Social. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar de nuevo cada 15 días visitándote y tratando de continuar en estos temas que tratamos de tocar, de conversar un poco. Es tan dinámica y tanta la vorágine informativa que hay, que cuesta detenerse en algunos temas y cada vez se recortan más los títulos, ¿no? Para dar más información y para que la gente quiera escuchar hace falta decir todo rápido, eso parece, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo tratando de aportar desde el lugar más sintético posible, pero algunas cosas que requieren un mínimo de detenimiento para tener en cuenta. Nosotros la semana pasada tratamos el tema de los planes sociales y la necesidad de que haya un tránsito previo para que aquel que no tiene trabajo pueda trasladarse al trabajo. Bueno, hoy me quedé pensando en algunas decisiones que viene tomando el gobierno nacional. Digo, podemos profundizar sobre este tema, que está un poco en el tapete, está en estos días en la información. Y bueno, esta fue un poco la idea de conversar hoy, ¿no? Escuchaba quiero destacar al productor, a Franco Correa, porque está respetando la música que yo elegí este último tiempo. Al principio me iba cambiando la cortina, ahora he puesto a dos músicos. Uno murió, músico jazz, Walter Malosetti, un extraordinario músico argentino, y su hijo también toca ahí, que sigue tocando el bajo, y está en esa grabación que acaba de pasar, que realmente yo lo vi una vez en el teatro de acá de la ciudad, el teatro municipal, unos músicos de otra dimensión, ¿no? Sí. En esa época se llamaba Swing 39. En Córdoba había un grupo de jazz, pero era 69. Claro. Esto era 39, y bueno, rescato esta voluntad férrea del productor de poner la música que yo había elegido, ¿no? Una música aparte súper interesante. Y bueno, y en el caso de Malosetti, que quiero dar este dato de salvedad, que toca el bajo, pero en muchas ocasiones parece que ese bajo es una guitarra. No, sí, es uno de los músicos más destacados que tiene. Generalmente el músico de jazz viene con una formación muy amplia, la improvisación no es para cualquiera, se tiene que conocer mucho de teoría musical y de práctica musical. No solo hace falta la teoría, sino también lo que los músicos llaman la música a la parrilla, ¿no? Que es el que se sube y toca. Claro. Que no es tan simple, generalmente es para aquellos muy andados. Walter Malosetti era uno de esos grandes músicos y su hijo lo sigue siendo. Así que bueno, como para no entrar de lleno en temas como si fuéramos una computadora que da datos, primero porque yo no soy una computadora para dar datos, solo son reflexiones, y segundo para hablar de músicos que han marcado toda una época y con una enorme creatividad y capacidad de ejecución musical como pocos he conocido en el ámbito de la música del jazz, en la guitarra, ¿no? En la guitarra. Bueno, si querés vamos al tema ahora, porque si no vamos a terminar hablando de música. Sí, el tema es básicamente, el tema de hoy era las medidas que viene tomando el gobierno respecto de algunos le dicen el IFE, en realidad no es el IFE porque tiene una filosofía distinta, que es hacer un aporte a los monotributistas de más bajo aporte, de los que menos pueden en sus ingresos, que tienen ingresos más reducidos, y darle toda la sensación que este tipo de aportes apuntan básicamente a recomponer lo que ha sido
este proceso inflacionario que en el último mes anduvo rondando los 7 puntos de inflación, que es muy alta. Por lo tanto, hay sectores que van corriendo detrás de la capacidad adquisitiva que tienen en el hogar, y me parece que son medidas necesarias para tratar de equilibrar el desfasaje económico, sobre todo por una inflación tan alta. Más allá de la decisión puntual del gobierno actual y de los buenos o malos juicios que se pueden hacer, lo que sí creo que fue bueno es el hecho de compensar a los sectores de ingresos más bajos. Las jubilaciones mínimas no pueden soportar y tener capacidad adquisitiva más los jubilados, que me parece que había que hacer aunque sea un refuerzo mínimo. Quizás todos pensaríamos que debería ser mayor, pero bueno, siempre tener en cuenta la cuestión no es menor. Y por otro lado, a los sectores de monotributistas que están en una condición más vulnerable. La verdad es que la Argentina venía en un proceso de recuperación en el 2021, donde gracias a la disminución de la pandemia, que creo que fue un golpe fatal a la economía del mundo, ahora está la guerra, que también sigue siendo impactando sobre todo la economía del mundo. Todo está globalizado, todo impacta en los distintos contextos y países. Y en el 2021 podríamos decir que en los últimos trimestres se notó una importante recuperación del empleo, en términos del empleo formal, es decir, el que decimos nosotros en blanco, se mantuvo y creció muy poco, pero se mantuvo, logró estabilizarse. Lo que creció mucho, sobre todo después de la mitad del 2020, fue el cuentapropismo y el empleo informal. El cuentapropismo en el segundo semestre del 2020 y el empleo informal cuando se produce la recuperación en general del trabajo en el último semestre del 2021. Lo que crece no es el formal, que se mantiene o crece muy poquito, sino lo que crece en la dinámica económica es el empleo informal, el precario, y también el cuentapropismo. De hecho, si uno mira en la ciudad, hace una mirada rápida de lo que va pasando cuando va caminando o en auto, mira el crecimiento de los kioscos y almacenes. Es muy raro que vos no tengas un almacén alrededor de tu manzana, sobre todo en determinados sectores. Ha crecido, ¿no? Uh-huh. Mucho, porque el cuentapropismo es una forma de salir a pelear cuando no hay trabajo formal, cuando el trabajo informal crece, pero por ahí no crece, sobre todo en aquellos que no han tenido una capacidad de decir, bueno, tengo un pequeño ahorro, pongo un kiosco, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que más se ha solidificado. El cuentapropismo, que es el que pone un kiosco, un almacén, una peluquería, y también ha crecido el empleo informal. Es decir, se dinamizó la economía, esto lo dan todos los datos que parecen serios, pero en estos ámbitos, en lo precario y en lo del cuentapropismo, que sigue siendo de alguna manera inestable. Dio respuestas, dio algunos ingresos, pero el poder adquisitivo, cuando hay mucha inflación, se va perdiendo. Y me parece que ahí es necesario salir a, de alguna manera, sostener o ayudar, porque es tanta la inflación que hay que ayudar a estos sectores más vulnerables. Pero hay otros aspectos que son preocupantes cuando hablamos del trabajo informal, o lo que se suele llamar el trabajo negro, que Río Cuarto siempre ha tenido un índice importante, que superaba el 30%, posiblemente estemos en el 37, el 38, no lo sé cuál es el dato actual. Lo que sí es un dato indicativo que cuando hay trabajo informal, ¿qué es lo que falta? No hay aportes jubilatorios, es decir, estamos trabajando con gente que en el futuro no va a tener una jubilación, y en muchos casos puede incorporarse al trabajo formal, pero en otros casos
no se incorpora el trabajo formal, y a las postres, cuando la vida empieza de esa persona comienza a transitar su última etapa, termina el Estado respondiendo con pensiones no contributivas, con otro tipo de que no son jubilaciones, porque no han tenido aportes. La mayoría no llega a esos aportes, son muy bajos los aportes que tiene. Por lo tanto, termina el Estado haciéndose cargo de esta situación, que en el futuro se va a notar mucho más. Entonces, vos decías algo también, no tienen obra social. Entonces no hay aporte jubilatorio para la futura jubilación y tampoco hay obra social. Entonces la pandemia empieza a mostrar sus dolores más profundos después que parece que la superamos, porque empieza a notarse estas cuestiones en donde los gobiernos del mundo, no estoy hablando de la Argentina, si uno lo compara y empieza a observar lo que está pasando en muchos lugares, se toman medidas no iguales pero parecidas, con la diferencia de que Argentina tiene una cultura inflacionaria que siempre nos ha llevado a un ritmo mucho más acelerado. Lo que está claro es que la economía del mundo ya no es la misma, y lo de la guerra ha venido a empujar nuevamente a crisis de este tipo, ¿no? Digo estos temas porque el porqué de los planes sociales va muy atado a estas cuestiones. En la medida que la Argentina no confluya en esto que hablábamos en el programa anterior, de generar políticas de desarrollo productivo en las regiones del interior, que la producción tiene el interior, y no se deje de mirar solo los aspectos, como decíamos en la charla anterior, macroeconómicos, los que tienen que ver solamente con la política fiscal y monetaria, y no generemos esta estrategia de desarrollo productivo, es muy complicado poder salir de estos cuadros que nos está marcando la realidad que nos acompaña en estos días. No sé cómo la ves vos. Sí, estamos con esta complicación, y bueno, como decías antes, porque mencionabas la pandemia, que fue el primero lo que puso un freno, y ahora llegó la guerra, y esto trae aparejada otra complicación económica más, y en nuestro país sigue sin generarse precisamente esto que pedías anteriormente en el programa pasado, Miguel, con respecto a la producción dentro del interior del país. Después, con respecto al trabajo en negro, sí, la realidad es que es muy amplio y cada vez es más amplio, y creo que después de lo que hemos vivido con esta pandemia y con la guerra va a ser cada vez más amplio, y a futuro vamos a terminar encontrándonos con una situación en la que la gran mayoría de la población ha estado trabajando en negro y no va a tener su jubilación, no tiene sus aportes jubilatorios, no tiene absolutamente nada. Una situación que es rara, incluso hasta utópica si uno la pensaba hace 20, 30 años atrás, pero que definitivamente va a terminar sucediendo. A eso se suma, ¿sabes?, el tema de la realidad de las cajas de jubilaciones. Porque al no haber aporte y disminuir la cantidad de empleo formal, no hay aportes a la caja, sea la nacional o sea las provinciales. Es decir, a falta de trabajadores con los aportes jubilatorios correspondientes, hay una caja que empieza a tener déficit, a aumentar el déficit que ya tiene. Y cuando esto ocurre, ¿quién termina cubriendo el déficit? El Estado. Es decir, es otra realidad que va poniendo en jaque, en una situación muy compleja, a las cajas de jubilaciones en el orden que sean. Entonces, esto da como consecuencia directa el problema de cómo van a ir afrontando los estados, además de aquellos que no tengan jubilaciones no muchos años, que el Estado tiene que salir a responder por esta gente que se queda sin nada, sino que también tiene que empezar a responder por los déficits de las cajas de jubilaciones. Este es un tema muy serio porque tiene las consecuencias del trabajo precario, tiene muchas facetas que terminan en los hombros del Estado. Tampoco es fácil resolverlo.
Lo que sí me parece que es fundamental es tener una mirada que concentre toda su fuerza y toda su inteligencia en volver a sistemas productivos que generen trabajo genuino, que para mí es la herramienta fundamental de este tiempo, que cuesta, que no es fácil, que estamos en contextos complicados, pero que no podemos seguir postergando. Fíjate que esta realidad no es un reclamo, por ejemplo, en Río Cuarto de los últimos 5, 6, 10, 20 años. El problema son reclamos de 30, 40 años, en donde quedamos ubicados en quienes producen la materia prima, se manda al puerto y se vende, casi el modelo colonial. Si bien ha habido modificaciones, muchas veces lo he hablado con gente de la sociedad rural de Río Cuarto, cada vez que hablo de la sociedad rural quiero decir que no es la sociedad rural argentina, es la sociedad rural de Río Cuarto, que tiene un perfil bastante diferente a lo que es la sociedad rural argentina, que está mucho más asimilado a lo que es la cultura local. Y bueno, ellos mismos planteaban esta cuestión de qué manera los bancos podían, con toda la sociedad lo plantearon en su momento, este tema de los bancos, la urgente necesidad de que los bancos tengan una mirada con sentido productivo, porque si nosotros miramos los bancos, ¿dónde tienen sus ganancias? Las tienen en nuestras regiones. Entonces, debería haber un porcentaje de esos bancos que esté dedicado al sistema productivo, es decir, créditos que se salgan de la norma actual, que está solo presentada para aquellos que pueden sacarlo, y generar nuevas opciones para créditos productivos que nos permitan generar esta palanca de desarrollo regional. Porque si no, la pregunta es, miren, la Argentina durante mucho tiempo lo único que crecía es el sistema financiero. Bien, no hay problema que crezca en la medida en que también el sistema financiero se comprometa con las regiones. Porque si no, nosotros, a los que tienen mayor capacidad de crédito, y esta debe ser una indicación del Banco Central, no olvidemos que hay una vieja deuda constitucional de la reforma del 94 que debe crear el Banco Federal, que no se ha creado, en el que tendría que estar sentadas todas las provincias. Y estamos hablando desde hace muchísimos años. Estamos hablando de más de 25 años. Un Banco Federal que lo creó la Constitución, pero que no se implementó nunca. Un Banco Federal que implicaría que las provincias estuvieran sentadas y hubiera una representación donde se le toma el termómetro a cada región de lo que está pasando y no solo mirado desde el puerto. Es bastante complicado tomar decisiones sin acudir a esta cuestión central que es la palanca del desarrollo regional mirada con una perspectiva federal. Digo esto porque si no terminamos siempre respondiendo con planes que son criticados, a mi entender en muchos casos son necesarios que funcionen, pero para producir este cambio hay que modificar muchos temas que tienen que ver con lo que venimos diciendo y con esta mirada federal que en la medida que se obvie sigue teniendo durísimas consecuencias en el trabajo de nuestras regiones. ¿Ibas a decir algo vos como para ya ir? No, te iba a consultar por qué crees que no se llevó a cabo justamente este Banco Federal. Bueno, el Banco Federal, ¿cuál era la idea? El Banco Federal era un banco que atienda al pulso de las distintas regiones del país. Si bien es cierto que hasta el Banco Central tiene en su artículo 2 la obligación de trabajar con las economías regionales, ni existe el Banco Federal, ni el Banco Central tiene este termómetro de lo que va pasando en las distintas regiones. Si me preguntaba a mí cuál es la causa fundamental es que hay que recuperar la autonomía de nuestros legisladores para plantarse y decir que hay prioridades que el interior ya no puede seguir esperando. Me parece que los legisladores tienen que responder más. De hecho, hay legisladores que sí lo hacen. Siempre hay que rescatar lo bueno también. Por supuesto. Legisladores que sí lo hacen. Empezar a mirar no tanto
con la visión de qué partido representan, sobre todo los senadores, sino también qué respuesta le deben dar a sus propias regiones. Yo te aseguro, y voy a poner un ejemplo para ir cerrando, en algún momento cuando me tocó ser senador, todavía estaba el Senado de Córdoba, nos juntamos los 4 departamentos del sur, que sumaban muchos senadores, y le dijimos al gobernador, que en ese momento era el gobernador Mestre, que es un gobernador que tuvo que pasar un momento muy difícil para poder estabilizar la provincia, que si no se respetaba un juzgado que se estaba pidiendo para la Bulaye, no era para Río Cuarto, era para la Bulaye, los senadores íbamos a replantear nuestra estrategia respecto del gobierno que era del mismo color al que yo representaba. Esto, ¿qué produjo como resultado? Se pudo salvar este juzgado de la Bulaye. Quiere decir que cuando los senadores se plantan más allá de sus partidos políticos y responden a lo que la Constitución dice que deben hacer, se logran cosas. Y el federalismo necesita mucho de sus senadores, esencialmente, y de sus diputados, para que el gobierno, que no debe tener una mirada solo desde el puerto, sepa que en los senadores va a tener respuesta, no porque son del mismo partido solamente, sino básicamente en la medida en que respondan a los intereses federales y hacer un equilibrio entre las dos cosas. Este es un punto. A veces los contextos no ayudan para que estos cambios se den. A veces hay senadores que lo hacen y no pueden solos. Se requiere de un esfuerzo colectivo donde los intereses del bien común estén por encima de los intereses sectoriales. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Bueno, gracias a vos, a Franco, y un abrazo. Dentro de 15 días estaremos de nuevo. Nos reencontramos. Ahí estaba Miguel Ángel Beso con su columna de realidad política y social. Estamos dando continuación a lo que es planes sociales, a lo que es federalismo y a todo lo que trae aparejado en el mundo de la política. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Estás en 102.9 Gospel, FM Gospel.